Santiago había sobrevivido a 3 años de guerra. Esquivó balas, bombas y la muerte misma. Pero nada lo preparó para lo que encontraría al volver a casa. Mientras caminaba por las calles de su pueblo natal con una sonrisa en el rostro, imaginando el abrazo de su madre, no sabía que en menos de una hora descubriría la traición más dolorosa de su vida. Durante 3 años, había enviado cada centavo que ganaba para que su madre viviera dignamente. Más de $50,000 en total. Dinero manchado con sudor, sangre y lágrimas del campo de batalla. Pero cuando tocó la puerta de su casa, es su propia casa, la persona que abrió no fue su madre. Y cuando finalmente la encontró, cuando vio dónde estaba, cuando descubrió lo que le habían hecho, lo que Santiago hizo después cambiaría todo. Porque hay traiciones que no se perdonan. Y hay justicias que, aunque tarden, siempre llegan. Esta es la historia de un soldado que luchó en la guerra, solo para descubrir que la verdadera batalla lo esperaba en casa. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Santiago abrazó a su madre por última vez en el pequeño porche de madera de su humilde casa. Doña Elena, una mujer de 65 años con canas que brillaban como plata bajo la luz del amanecer, sostenía el rostro de su hijo entre sus manos temblorosas. «Mamá, no llores», dijo Santiago, limpiando las lágrimas de las mejillas arrugadas de su madre. «Volveré, te lo prometo, y cuando regrese, te daré la vida que siempre mereciste. Hijo, yo no necesito nada más que tenerte aquí». Sano y salvo, respondió doña Elena con voz quebrada. «Eres todo lo que tengo en este mundo». Santiago miró la casa donde había crecido. Las paredes despintadas. El techo con goteras que reparaba cada temporada de lluvias. Los muebles viejos que su padre había hecho antes de morir. Su madre había trabajado limpiando casas ajenas toda su vida para criarlo solo a él. Nunca se quejó, nunca pidió nada. Ahora era su turno de cuidarla. «Te enviaré dinero cada mes, mamá. Quiero que vivas bien, que no te falte nada. Prométeme que lo usarás para ti, para arreglar la casa, para comprar lo que necesites». «Ay, hijo, con que tú vuelvas me basta», suspiró ella. Un auto militar tocó la bocina a lo lejos. Era hora de partir. «Mamá, una cosa más», Santiago la tomó de las manos. «Si algo te hace falta, si necesitas ayuda, no dudes en pedirle a mis primos Roberto y Lucía. Sé que no han sido muy cercanos, pero son familia». Doña Elena asintió, aunque en su corazón sentía una punzada de inquietud. Los sobrinos que había criado cuando quedaron huérfanos años atrás se habían vuelto distantes y fríos una vez que crecieron. Pero no quería preocupar a Santiago. El joven soldado subió al vehículo con su mochila al hombro. Mientras se alejaba, vio a su madre en el porche pequeña y frágil, diciéndole adiós con la mano. No sabía que esa imagen lo perseguiría durante las noches más oscuras de la guerra. Durante los primeros meses, Santiago cumplió su promesa religiosamente. Cada quincena, desde el campo de batalla, enviaba una parte significativa de su salario a casa. También escribía cartas largas. «Querida mamá, aquí hace mucho calor y extraño tu sopa de lentejas. Pero estoy bien, no te preocupes. Te envío $500 este mes. Por favor, arregla el techo antes de que empiece la temporada de lluvias. Cómprate ropa nueva, mamá. Sé que sigues usando los mismos vestidos de hace años. Quiero que descanses, que dejes de trabajar tan duro. Con todo mi amor, Santiago». Doña Elena recibía las cartas con lágrimas de alegría. Pero cuando llegaba el dinero, enfrentaba un problema. No sabía leer muy bien los documentos bancarios. No entendía de trámites. Sus rodillas artríticas le dificultaban caminar hasta el pueblo. Fue entonces cuando aparecieron Roberto y Lucía. «Tía Elena», dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nos enteramos que Santiago está enviando dinero. ¿Necesitas ayuda para cobrarlo?» «Ay, sobrino, sí.
Estos papeles me confunden mucho, admitió ella, agradecida. No te preocupes, tía. Para eso está la familia, intervino Lucía. Nosotros podemos ir al banco por ti, hacer las gestiones. Tú solo relájate. Doña Elena, confiada, les entregó los documentos. No sabía que acababa de abrir la puerta a su propia desgracia. Al principio, Roberto y Lucía le entregaban algo de dinero a doña Elena. Aquí está, tía. Santiago envió $500, pero tuvimos que pagar comisiones bancarias, impuestos. Quedaron 200. La anciana no entendía de esos trámites, así que aceptaba lo que le daban. Pero los primos se quedaban con la mayor parte. Roberto lo gastaba en apuestas y alcohol en los bares del pueblo. Lucía compraba ropa cara, joyas, salía con amigas a restaurantes elegantes. Pronto, $200 se convirtieron en 100, luego en 50. Tía, este mes hubo muchos gastos. Los bancos están cobrando más comisiones, mentía Roberto con descaro. Doña Elena empezó a preocuparse. El techo seguía goteando. No había dinero para repararlo. Apenas le alcanzaba para comer. Pero no quería preocupar a Santiago. Así que en sus cartas escribía: «Hijo querido, todo está bien aquí. Recibí el dinero. Gracias por cuidar de tu vieja madre. Rezo por ti cada noche». Los meses pasaron. Roberto y Lucía se volvieron más codiciosos y descarados. Comenzaron a pasar más tiempo en la casa de doña Elena, no para cuidarla, sino para vigilar que no descubriera su robo. «Tía, esta casa está muy grande para ti sola», dijo Lucía un día. «¿Por qué no nos dejas quedarnos aquí? Así te hacemos compañía y te cuidamos». Doña Elena, sola y envejeciendo, aceptó. No sabía que acababa de meter a las víboras en su propio nido. Roberto y Lucía se mudaron con sus vicios y su crueldad. Invitaban amigos a la casa para beber y jugar cartas hasta altas horas de la noche. El lugar que había sido un hogar tranquilo se convirtió en un antro de ruido y desorden. «Tía, necesitamos la habitación», grande demandó Roberto un día. «Tú puedes dormir en el cuartito de atrás, pero esa es mi habitación, donde dormí con mi esposo», protestó débilmente doña Elena. «Es nuestra casa ahora», gritó Lucía. «Si no te gusta, puedes irte». Doña Elena, asustada y confundida, se mudó al cuarto pequeño y húmedo donde guardaban las herramientas. Lloraba en silencio por las noches, sin entender cómo sus sobrinos, a quienes había criado con amor cuando quedaron huérfanos, podían tratarla así. Las cartas de Santiago seguían llegando, cada una con promesas y esperanza. «Mamá, este mes te envío un poco más. Quiero que vayas al doctor, que te cuides esas rodillas. Solo aguanta un poco más. Pronto terminará la guerra y volveré para cuidarte personalmente». Pero doña Elena nunca veía ese dinero. Roberto y Lucía interceptaban todo. Se compraron un auto nuevo. Renovaron la casa, pero solo las habitaciones que ellos usaban. El cuarto de doña Elena seguía deteriorándose. La anciana dejó de comer bien. Sus sobrinos compraban comida cara para ellos y le dejaban las sobras. «Tía, a tu edad no necesitas comer tanto», decía Lucía con crueldad. Doña Elena adelgazó peligrosamente. Su salud se deterioraba, pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, después de una fiesta particularmente ruidosa, Roberto llegó borracho y lleno de deudas de juego. Había perdido una fuerte suma apostando y necesitaba dinero desesperadamente. «Lucía, necesitamos más efectivo. Ya no alcanza con lo que envía ese idiota de Santiago», dijo, tambaleándose. «¿Y qué sugieres? Ya nos gastamos todo este mes. Podríamos vender la casa». Roberto sonrió con malicia. «Total, está a nombre de la vieja. La hacemos firmar unos papeles. Le decimos que son trámites del banco.
Lucía lo pensó un momento y asintió. El plan era perfecto. Doña Elena apenas podía leer. No entendería lo que firmaba. Al día siguiente pusieron los papeles frente a la anciana. «Tía, estos son documentos del banco. Por lo del dinero de Santiago. Solo firma aquí», dijo Lucía, señalando varias líneas. Doña Elena, con su vista ya cansada y confiando en sus sobrinos, firmó sin saber que acababa de transferirles la propiedad de su propia casa. 2 semanas después, Roberto llegó con una sonrisa siniestra. «Tía Elena, tenemos que hablar. Esta casa ya no es tuya. Nos la firmaste y la vamos a vender. Así que tienes que irte». El mundo de doña Elena se derrumbó. «¿Qué? No, esta es mi casa». «Santiago», balbuceó, incrédula. «Tu precioso Santiago no está aquí», gritó Roberto. «Nosotros sí, y esta casa ahora es nuestra. Tienes hasta mañana para largarte». «Pero, ¿a dónde voy a ir? No tengo nada. Ustedes se quedaron con todo el dinero que enviaba mi hijo. Eso no es nuestro problema», vieja, escupió Lucía. «Deberías estar agradecida de que te dejamos quedarte tanto tiempo». Doña Elena cayó de rodillas, suplicando: «Por favor, los crié como mis propios hijos cuando sus padres murieron. Les di todo lo que tenía, y nosotros te dimos un techo estos meses. Estamos a mano». Roberto la levantó bruscamente del brazo. «Ahora vete». Esa misma noche, bajo la lluvia fría, doña Elena fue arrojada a la calle con solo la ropa que llevaba puesta y una manta vieja. Vio cómo cerraban la puerta de su casa, la casa donde había criado a su hijo, donde había amado y vivido toda su vida. Se sentó en la esquina, temblando de frío y de dolor, sin entender cómo el mundo podía ser tan cruel. Los siguientes meses fueron los más oscuros de la vida de doña Elena. Dormía en portales de tiendas, pedía comida en los mercados, buscaba refugio donde podía. Su salud se deterioró gravemente. La artritis le hacía insoportable cada movimiento. Su corazón, roto por la traición, parecía detenerse un poco más cada día. Algunas personas del pueblo la reconocían y le daban algo de comer, pero la mayoría pasaba de largo, incómodos ante la visión de aquella anciana en las calles. Doña Elena dejó de escribirle a Santiago. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo confesarle que había perdido todo, que había sido engañada, que vivía en la calle como una indigente? No quería destrozar a su hijo mientras estaba en la guerra. Prefería que pensara que todo estaba bien. Así que Santiago seguía enviando dinero, pensando que su madre estaba segura en casa. Roberto y Lucía seguían cobrándolo, gastándolo en sus vicios, sin una pizca de remordimiento. Una noche particularmente fría, doña Elena se acurrucó bajo un puente, temblando bajo su manta raída. Miró al cielo estrellado y susurró: «Dios mío, si mi hijo pudiera verme ahora. Cuida de él, por favor. Que vuelva sano. Es lo único que importa». No sabía que su oración estaba a punto de ser respondida de una manera que cambiaría todo. 3 años después de partir, Santiago finalmente regresó. La guerra había terminado. Había sobrevivido, tal como le prometió a su madre. En el autobús que lo llevaba de vuelta a su pueblo, imaginaba la sorpresa y alegría de su madre al verlo. Imaginaba una casa renovada, su madre bien alimentada y descansada, tal vez hasta con amigas tomando té en la sala. El autobús llegó al pueblo al amanecer. Santiago caminó por las calles familiares con su mochila al hombro, sonriendo. Algunos vecinos lo reconocían y lo saludaban, pero notó miradas extrañas, incómodas. Pensó que era porque había cambiado después de la guerra. Cuando llegó a su casa, se detuvo en seco. La propiedad estaba irreconocible.
pintada de colores llamativos, con un auto nuevo en el garaje, con rejas nuevas. Se acercó y tocó el timbre, confundido. Roberto abrió la puerta y su cara palideció al ver a Santiago. ¿Qué? ¿Qué haces aquí?, tartamudeó. ¿Roberto? ¿Qué haces tú en mi casa? ¿Dónde está mi madre?, preguntó Santiago, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Esto. Roberto no sabía qué decir. Lucía apareció detrás de él, igual de pálida. Santiago, tu madre. Ella. Se fue, mintió Lucía. ¿Se fue? ¿A dónde? La voz de Santiago se llenó de angustia. No lo sabemos. Un día simplemente se fue. Dejó la casa y... ¡Mentira!, gritó una voz desde afuera. Era don Esteban, el vecino anciano que vivía al lado desde siempre. Se acercó cojeando con su bastón. Santiago, hijo, tu madre no se fue. Estos desgraciados la botaron a la calle hace meses. Se robaron tu dinero, le quitaron la casa, la echaron como a un perro. Santiago sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Qué?, susurró, mirando a sus primos con ojos que ardían de rabia y dolor. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está? Roberto y Lucía retrocedieron, aterrorizados. No lo sabemos. La echamos, pero no sabemos dónde. Santiago los empujó a un lado y entró a la casa. Vio sus pertenencias, vio el lujo pagado con el dinero que él había enviado para su madre. Vio la habitación donde su madre debería estar, ahora convertida en un cuarto de juegos. Salió corriendo a la calle, preguntando a todos los vecinos. Finalmente, una señora le señaló hacia el mercado. A veces la veo por allá, hijo. Duerme en las calles, pobre doña Elena. Santiago corrió como nunca en su vida. Buscó por todo el mercado, por las calles, por los portales. El sol ya estaba alto cuando finalmente la vio. Allí, sentada contra una pared, estaba su madre, pero no se parecía en nada a la mujer que él había dejado. Estaba demacrada, sucia, con el pelo gris enmarañado, la ropa hecha jirones. Dormía acurrucada, temblando incluso bajo el sol. «¿Mamá?», susurró Santiago, cayendo de rodillas frente a ella. Doña Elena abrió los ojos lentamente. Al principio no lo reconoció. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Santiago? ¿Eres tú? ¿O estoy soñando otra vez?» «Soy yo, mamá. Soy yo», lloró, abrazándola con desesperación. Perdóname por no estar aquí. Perdóname. Hijo, volviste». Ella se aferró a él. «Estás vivo. Es lo único que importa». Santiago la levantó en brazos, sorprendido de lo liviana que estaba, de lo frágil que se había vuelto. La llevó directamente al hospital del pueblo. Los doctores la examinaron, alarmados por su estado de desnutrición y enfermedad. Mientras su madre descansaba en una cama de hospital, limpia y con suero, Santiago salió. Su tristeza se había convertido en una furia fría y determinada. Santiago fue directamente a la policía y presentó una denuncia formal contra Roberto y Lucía por fraude, robo y abuso a un adulto mayor. Presentó todos los comprobantes de las transferencias que había enviado durante años. Los registros bancarios mostraron claramente cómo sus primos habían estado cobrando el dinero. Luego fue con un abogado y tras revisar los papeles de la casa, descubrió que la firma de su madre en los documentos de transferencia había sido obtenida mediante engaño. El abogado sonrió. «Esto es fraude claro. La propiedad se revertirá a tu madre y ellos enfrentarán cargos criminales». Esa tarde, la policía llegó a la casa que había sido de doña Elena. Roberto y Lucía intentaron huir, pero fueron detenidos. Su expresión de terror era evidente mientras las esposas hacían clic en sus muñecas. «No puedes hacernos esto»,
«Somos familia», gritó Lucía. Santiago los miró con una frialdad que los heló hasta los huesos. La familia no traiciona. La familia no roba. La familia no deja a una anciana morir en las calles. Ustedes no son mi familia. Son criminales. Y pagarán por cada lágrima que hicieron derramar a mi madre. Los registros bancarios, los testimonios de vecinos, las pruebas del fraude. Todo se acumuló contra ellos. Roberto y Lucía fueron sentenciados a 5 años de prisión por fraude, robo y abuso de adulto mayor. Se les obligó a devolver cada centavo robado, con intereses. Santiago se dedicó en cuerpo y alma a reconstruir la vida de su madre. Con sus ahorros de años de servicio militar y el dinero recuperado, renovó completamente la casa. Pero esta vez, lo hizo con ella a su lado, preguntándole qué colores quería, qué muebles le gustaban, dónde quería su jardín. «Hijo, es demasiado», decía doña Elena, abrumada. «Mamá, nada es demasiado para ti. Me pasé 3 años soñando con volver y cuidarte. Ahora déjame hacerlo». Contrató a una enfermera para que ayudara con los cuidados de su madre, mientras él buscaba trabajo. Poco a poco, doña Elena recuperó peso, su sonrisa, su luz. Una tarde, mientras tomaban té en el porche recién renovado, doña Elena tomó la mano de su hijo. «Santiago, hay algo que necesito decirte. Dime, mamá, no guardes rencor contra Roberto y Lucía. Sé que es difícil, pero el rencor solo te hará daño a ti». Santiago apretó la mandíbula. «Mamá, ellos te destruyeron. Te dejaron morir en las calles». «Lo sé, hijo, y lo que hicieron está mal, muy mal. Pero yo no quiero que cargues con odio en tu corazón. Ellos ya están pagando las consecuencias de sus acciones. Tú mereces paz». Santiago se quedó en silencio, luchando con sus emociones. Finalmente, asintió. «Intentaré, mamá. Por ti, intentaré». 3 años después, doña Elena vivía tranquila en su casa, rodeada del amor de su hijo. Santiago había encontrado un buen trabajo y se había casado con una mujer maravillosa que adoraba a su suegra. Un día, recibieron una carta. Era de Lucía. Desde la prisión: «Doña Elena, no espero su perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepa que cada día en esta celda pienso en lo que le hicimos. Usted nos crió con amor cuando nuestros padres murieron y nosotros le pagamos con crueldad. He tenido mucho tiempo para reflexionar. La codicia nos cegó, nos convertimos en monstruos y ahora entiendo que perdimos algo invaluable. Una familia real, amor genuino. Solo quiero que sepa que lo siento. Desde lo más profundo de mi corazón. Lo siento. Lucía, Lucía, Lucía». Doña Elena leyó la carta con lágrimas en los ojos. Santiago, que estaba a su lado, sintió algo extraño. Una pequeña grieta en su armadura de resentimiento. «¿Qué quieres hacer, mamá?», preguntó. Doña Elena respiró profundo. «Quiero responderle. Quiero decirle que aunque lo que hicieron fue imperdonable, yo no guardaré rencor. Que espero que usen este tiempo para convertirse en mejores personas y que cuando salgan, si realmente han cambiado, las puertas no estarán completamente cerradas». Santiago abrazó a su madre. «Eres más fuerte que cualquier soldado que conocí en la guerra, mamá». Ella sonrió. «No, hijo. Solo soy una mujer vieja que aprendió que el amor y el perdón no significan olvidar o permitir el abuso. Significa liberarte del peso del odio. Ellos tendrán que vivir con lo que hicieron. Yo elijo vivir en paz». Y así fue. Doña Elena pasó sus últimos años rodeada de amor, paz y dignidad. Santiago aprendió de ella que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en la capacidad de reconstruir
después de la traición y seguir eligiendo el amor. Porque al final, la justicia no solo es castigar al culpable, también es restaurar al inocente. Y eso es exactamente lo que sucedió. Esta historia nos recuerda varias lecciones profundas. 1. El sacrificio de los padres es invaluable. Doña Elena trabajó toda su vida por su hijo, sin esperar nada a cambio. Ese amor debe ser honrado y protegido. 2. La traición familiar es una de las peores heridas, porque viene de quienes se supone deben cuidarnos. Roberto y Lucía olvidaron que la bondad recibida nunca debe pagarse con crueldad. 3. La codicia destruye todo. El dinero que robaron jamás les trajo felicidad. Solo les trajo culpa, prisión y la pérdida de algo que el dinero no puede comprar: familia genuina. 4. Siempre hay justicia, aunque tarde. Puede que no llegue de inmediato, pero las acciones tienen consecuencias. La verdad siempre sale a la luz. 5. El perdón no significa permitir el abuso. Doña Elena perdonó, pero sus sobrinos igual enfrentaron las consecuencias legales. Perdonar es liberarse del rencor, no eliminar la responsabilidad. 6. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Santiago regresó y restauró la dignidad de su madre. Cumplió su promesa. Cuida de tus padres, honra a quienes te cuidaron. Y recuerda, al final del día, lo único que realmente importa es el amor que damos y recibimos. Todo lo demás es pasajero, porque una madre puede perder su casa, su salud, todo lo material. Pero mientras su hijo vuelva sano, todo lo demás puede reconstruirse.